Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Profe, Cuénteme. ayer me caí de una hamaca y estoy acostada en reposo. Ok. No puedo encender la cámara. No, déjela ahí, no se preocupe. Ya, gracias, Ya. profesor. Ok, esperemos unos minutitos ya que ingresen los demás. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Noemí? ¿Cómo le va? Buenas tardes. 3 minutos e iniciamos, ¿ya? Ya, Esperemos que ingresen los demás.
Bueno, vamos a empezar. Espero que hayan tenido una excelente semana, la anterior. Les quería comentar que la semana anterior, no sé si se lo mencioné, pero igual lo voy a decir, estuvimos un poquito ocupados los docentes, aunque no tan alejados de la realidad como ustedes, porque igual yo estuve revisando lo que eran los foros, las tareas. De igual manera, eso me permite también estudiar a lo que estábamos haciendo. La semana anterior, la CENESID aplicó una prueba a los docentes que se conoce como DESCAES, ¿sí? En la cual, pues, se estaba midiendo el conocimiento metacognitivo, ¿sí? Y también, pues, todo lo relacionado a diferentes áreas. Digo diferentes áreas porque no solo tomaron de lo que nosotros tenemos conocimiento, sino de todo en general. Entonces, como era algo que salió de una forma casi que imprevista, porque fue una semana antes que nos habían avisado, entonces procedimos a comenzar a hacer ese proceso que casi no nos gusta, ¿no? A todos, que es empezar de cero y estudiar. Entonces, eso se hizo y el día viernes rendimos desde las 8 de la mañana hasta las 11. Fue por ello que ya el día viernes no hubo clase porque la mayoría de los docentes quedamos totalmente estresados. Imagínense levantarse desde las 6, arreglarse, acomodarse y pararse frente a una computadora y empezar a rendir un examen de una duración de casi 3 horas. Entonces, sí estaba bien complejo, muy complejo diría yo. Fueron 94 preguntas y la verdad que fue algo muy complejo. A ver, Gabriela y... Profesor, José, buenas tardes. cámara. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Ok. Entonces, eso fue lo que sucedió la semana anterior. Por eso no pudimos conversar sobre las obligaciones, que eso fue lo que se dio o se propuso para dar la semana anterior. Y de igual manera, pues, en esta semana vamos a hablar sobre los contratos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo porque en este primer espacio les voy a hablar sobre las obligaciones. ¿Qué entienden ustedes por obligación? Ya lo que se les venga a la cabeza. Y como, por ejemplo, yo le digo a José, tú tienes una obligación. ¿Qué entiendes por obligación? ¿Sí? De forma general. Esa pregunta va para todos. Y hasta eso yo les voy a compartir el material que tenemos para trabajar sobre las obligaciones. A ver. ¿Ya? ¿Alguna idea? ¿Qué entienden por obligaciones? Serían, profe, condiciones que se deben cumplir. ¿Ya? ¿Qué más podría ser? A ver, Joseph, ¿qué más podría ser una obligación? Se conoce como la obligación a la exigencia moral. ¿A la qué? Exigencia moral. Habla un poquito más fuerte, porque la verdad no escucho. No sé si soy yo. Ya le subí un poco acá el volumen, un poco más. Yo también estoy acá. Ya, ok. Ahí. Ayúdame, te escucho. Ya, como decía, se conoce como obligación a la exigencia moral, que se debe regir la voluntad libre. Bien. ¿Qué más podría ser, Yepes? Las obligaciones. Yepes. Ya, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Ya, buenas tardes. Ya, las obligaciones para mí serían acciones que tenemos que hacer, queramos o no. ¿Estamos o no? Ya. Okay. Yo, profe, A ver, le escucho. un ejemplo de una obligación, a ver si no estoy equivocada. Cuando uno matricula, yo que tengo a mis hijos en escuela pagada, mi obligación es todos los meses pagar una pensión. Es una obligación. Claro. Y que fue aprobada Y por otra, usted. por ambas partes, o sea, yo acepté esa condición de parte de la escuela. Y ahí estamos participando dos partes, la institución y mi persona que está aceptando esa
condición o obligación de mes a mes pagar una pensión. Es como un ejemplo que le estoy preguntando si esa vendría a ser la obligación. Sí, es una obligación y es jurídica, porque usted cuando matricula, en realidad cuando uno matricula a un niño, uno hace un contrato. Uno no contrata. Está contratando los servicios de educación y usted está obligada. Ellos le van al servicio y usted está obligada a cancelar las cuotas mensuales en un periodo de tiempo establecido, que creo que está entre el 1 y el 5 de cada mes. Creo que está así. No sé muy bien, no tengo muy claro. Entonces vamos a leer aquí lo que dice de las obligaciones. Esto vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para aprovechar este primer espacio. La obligación deriva de la palabra obligaré, ¿sí? Que significa atar, amarrar, ligar, ¿sí? Puede ser definida como un vínculo jurídico. Digamos, usted se casó, ¿sí? Usted está casada y solo usted trabaja, usted tiene la obligación de mantener su hogar, ¿sí? Ese vínculo jurídico hace que usted cumpla sus obligaciones dentro de su casa, ¿sí? Y siempre es entre varias partes. No puede ser una sola persona que está obligada y una misma persona que debe obedecer o hacer, ¿ya? Siempre deben haber dos contrapartes para que se pueda establecer este vínculo de hacer, no hacer, de dar o de no hacer algo. Como por ejemplo, usted la contratan para vender. Entonces yo, como empleador, le contrato a usted, yo le voy a cancelar un sueldo básico, usted va a trabajar 4 horas al día, ¿sí? De lunes a viernes, eso quiere decir que usted va a trabajar un alrededor de 80 horas a la semana, ¿sí? Por un sueldo básico. Entonces, la obligación aquí es de parte y parte. Usted está obligada a cumplir su horario y yo estoy obligado a pagarle por su trabajo realizado. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta. O sea, se pueden dar cuenta. Dice, se define como el vínculo jurídico que se da entre dos o más partes y que tienen por objeto dar, ¿sí? En este caso, pues, el uno va a pagar y el otro va a generar el servicio. Hacer o no hacer, ¿sí? También dice que este concepto de somarriba, dice, habla de la obligación que es un vínculo jurídico establecido entre dos o más personas, por virtud del cual una de ellas, el deudor o debitor, se encuentra en la necesidad de realizar un provecho de la otra, el acreedor o creditor, una prestación. ¿A qué se refiere esto? Siempre va a haber alguien que va a hacer y el otro que va a dar. Siempre tiene que existir. ¿Sí? Usted va a comprar, siempre tengo en la mano mi teléfono, usted va a comprarse un teléfono, ¿ya? Y eso es un contrato, ¿sí? Es un contrato de compra-venta. Yo tengo la obligación de pagar y él tiene la obligación de dar el producto, ¿sí? Eso debe quedar siempre claro, ya que eso va a permitir que ustedes no irrumpan algún contrato que hayan hecho, porque los contratos establecen, ¿sí? ¿Ya? De esa manera ustedes siempre tienen que estar claros para no hacer las cosas de mala forma, dentro de la ley, ¿no? También hay obligaciones que nosotros tenemos dentro de nuestras casas, ¿sí? Como por ejemplo, según las parejas, ¿no? O en este caso ustedes que son solteros o solteras. Usted por lo general, usted se levanta y tiene la obligación de arreglar su cama. O usted va a comprar y su mamá cocina. O viceversa, su mami compra y usted cocina. O usted barre y ella hace otra actividad. Siempre hay obligaciones dentro de la vida de cada ser humano. Y ahí también salen las obligaciones naturales y también salen las obligaciones jurídicas. ¿Ok? Hay unas características que hacen de las obligaciones un punto fuerte para tratarlas día a día, ¿sí? Y esas características debemos tenerlas en cuenta para poder determinar cuándo tenemos una obligación y de ello hacerla cumplir. Como por ejemplo, es un vínculo porque es un lazo entre el acreedor del deudor. Como por ejemplo, yo presté $1,000, ¿sí? Esa persona me está generando el servicio a mí, yo le estoy prestando, me está dando el dinero
yo estoy obligado a hacer sus pagos si fueran mensuales o de una cuota total del valor, ¿ya? Ahí ya se convierte dentro de una obligación. También, ¿le escucho? Sí, es interesante. Bueno, parece que se le abrió el micrófono. También habla de que es un vínculo Sí, perdón. jurídico porque es exigible por parte del acreedor al deudor. No es un lazo moral o ético. ¿A qué se refiere? A ver, si yo ya le presté el dinero y él al mes siguiente se desaparece y no me quiere pagar, yo tengo la obligación, él tiene la obligación, ¿no? De pagarme el dinero, pero yo con aquella prueba que yo tengo, yo puedo hacer que se exija y se cumpla esa obligación. No sé si estamos escuchados de las mediaciones. ¿Has escuchado lo que es una Yo mediación? sí, profe, sí. Ok, es un proceso donde se tratan de poner de acuerdo dos personas para cumplir una obligación. ¿Sí? ¿Qué hacen? Como por ejemplo, las más comunes son por problemas de tierras. Hay un lindero que no coincide, que se movió un metro y que el metro de aquí es el señor B y que el metro de allá era el señor A y no llegan a ninguna. Llega el mediador, analiza la situación, analiza el caso y deciden, pues bueno, hay un metro y no sabemos de quién es, dividámoslos 50-50 y ese 50 será para usted y el otro 50 será para el otro. Se coloca el lindero y se establece ya una solución y esa solución es jurídica, ¿sí? Había una obligación, pero no se entendía de quién era, del uno o del otro. Entonces el mediador puede llegar a buscar una solución que favorezca a ambas partes. No, en ocasiones también la mediación, no en ocasiones, siempre va enmarcada en la ley. ¿Qué se busca? De que la persona no tenga que intervenir con un abogado y de esa manera pues gastar mucho más dinero. El mediador es un abogado y él establece y le dice, mire, la ley dice que, como por ejemplo, si usted vive cerca de un río y el río crece y se le llevó la mitad de su terreno, la ley Profe, dice, le escucho, disculpe que le interrumpa. ¿ya? Bueno, se supone que los mediadores son abogados, pero en estos momentos ya no, solo tienen que hacer un curso que lo emite el ministerio y pueden ser mediadores. Ya no es necesario tener título de abogado. Porque yo creo que sería lo lógico. Sí, pero así está. Ya los mediadores ya no son abogados. Bueno, interesante. Pero bueno, ahí ya. Entonces lo que les quería decir, como por ejemplo, ustedes viven cerca de un río y el río creció. El río era de 4 metros de ancho y usted cerca del río tenía una propiedad de 200 metros cuadrados. El río creció 5 veces más su cauce. Eso quiere decir que él aumentó a 20 metros el caudal de su río. Esos 16 metros que se llevó forman parte ya del río, usted ya no los puede reclamar. Usted va y le pone una demanda al Estado, no, que la mitad del río, 3/4 del río es mío, porque está dentro de mi terreno, eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. Y viceversa. Si el río se recoge y desaparece, como por ejemplo desapareciera, está de 20 metros y comienza a bajar su caudal y queda en 5 y se mantiene en 5 durante años y años, esos 15 forman parte de su terreno. Eso dice también la ley, ¿sí? Pero no olvidarse de que el río siempre regresa y el caudal igual, ¿ya? El tema de las características de la obligación es que siempre va a haber una que está más ligada. La una puede hacer que se ejerza y la otra debe cumplir la obligación, ¿ya? Ahora, uno de los objetivos o características de dar, como ya les había mencionado, hacer o no hacer algo. Y te pueden contratar y te pueden decir, saben que haga todo esto aquí, pero eso que está ahí no lo haga. Entonces usted tiene la obligación de no hacer, ¿sí? Es decir, una prestación o una abstención que debe ser real, posible y lícita. Como por ejemplo, dentro de los contratos casi no está, pero es prudente que lo que son docentes, tanto de unidades educativas primarias, secundarias y de superior, no estén ligados en temas políticos o que hagan proselitismo político dentro de una institución, ¿ya? Y eso, hay contratos que sí lo norman, ¿ya?
y lo establecen. Entonces ahí está uno de no hacer. ¿Sí? Otra, los sujetos activos y pasivos de las obligaciones deben ser determinados o determinables, pero de forma clara, porque la obligación es un derecho personal, exigible a determinada persona en contraposición a los derechos reales de otra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan cuando hablábamos de derechos personales? El derecho personal, pues, digamos, por ejemplo, de lo que uno tiene, en este caso, este de aquí puede ser un objeto que forma parte de mis derechos personales, ¿no? Si este teléfono yo lo vendiera, como yo les decía en algún momento, yo tengo la obligación de entregarlo de la mejor manera, como me lo solicitaron, lo estoy vendiendo a un precio caro. Entonces, esa persona se obliga a pagarme el valor que yo le doy y yo me obligo a darle un producto de calidad. Ahí se traspasa también el derecho. Si en caso yo no cumpliera en darle el teléfono en el estado que él me lo pagó, o le hubiese dicho que estaba bueno, que nunca se me ha caído, y es mentira, se me ha caído como 20 veces, y cuando él lo reciba, un rato, ¡pac!, se comienza a trizar la pantalla y cosas así. Entonces, está obligado él a hacer valer su derecho, porque él cumplió su contraparte de entregar el dinero, el valor total, y así haya sido parcial, igual tenía que cumplirse esa obligación que se tenía entre esas dos partes, ¿sí? Lo mínimo que puede ser son dos partes, porque en ocasiones son muchas más que intervienen. Una pregunta está ahí sobre lo que son las obligaciones y las características, aunque la mayoría son similares. ¿Ninguna? Profesor, yo tengo una pregunta. Ya, te escucho. Las obligaciones también se pueden hacer acciones de un individuo. Acciones de un individuo. Siempre y cuando esas acciones se las esté tratando de asignar a otra. Como por ejemplo, los docentes tienen el deber de dar el mejor conocimiento para ustedes. Y ustedes tienen la obligación de revisar, de investigar, de comparar, de analizar todos los conceptos que el docente les da. Siempre tienen que existir dos partes, no puede haber solo una. Sino, ¿a quién me obligo a hacer? ¿De a quién me obligo a dar? ¿A quién me obligo de no hacer? ¿Sí? Tienen que haber dos contrapartes, Joseph, de ley, ya, para que pueda haber esa acción de obligación. Me obligo a una persona, ¿sí? No solamente natural, sino también puede ser una persona jurídica, una empresa. Ahora, dentro de los elementos que tienen las obligaciones, son dos: los sujetos activos, que es el acreedor, eso ya lo tenemos claro, y el sujeto pasivo, que es el deudor. Aquí se habla de deudor y acreedor como haciendo relación en tema de préstamo. Pero si yo fuera un empresario y yo contrato a alguien, yo en este caso sería el contratante. ¿Ya? Ambos contraen obligaciones. Claro, son diferentes. Él se obliga a brindar sus servicios profesionales y yo me obligo a cancelar un valor o una remuneración mensual en un tiempo establecido, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones, en este caso de trabajo, horas establecidas y demás factores que incurren en el trabajo que tiene que realizar una persona, ¿sí? Ahora, otra cosa más. Los sujetos, tanto pasivos, eh, pueden ser únicos o múltiples, ¿sí? Yo puedo ser una sola, la persona, el contratante, y puedo tener miles de contratados, ¿sí? Ellos están obligados a cumplir un horario y a vender los servicios, y yo también estoy obligado a cumplir el pago de su salario en el tiempo establecido, ¿sí? La consecuencia es que tiene un tratamiento especial en la norma, por lo que este efecto que produce, como se analizará más adelante. Acá adelante tenemos un pequeño ejemplo. Los sujetos deben ser determinados o determinables. ¿A qué se refiere? De que debe estar claro con quién asumiste una responsabilidad, o en este caso no una responsabilidad, una obligación. Porque no es que tú hiciste un contrato y ahí no dice, no firmó el dueño del contrato, y luego aparece otra persona y otra persona. Deben ser determinados y determinables, o sea, que tú sepas quiénes son. ¿Sí? Es para que la obligación tenga una
una indeterminación temporal o previsoria. Ejemplo, citados de forma tradicional son los títulos al portador o las obligaciones de proter rem o ambulatorias, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Una letra de cambio, ¿sí? Se tiene obligación, sí, sobre el documento, pero yo llego y la vendo. Yo puedo vender esa nota, se la vendo a otra persona y esa otra persona va y se la cobra, ¿sí? Que suele pasar. El otro elemento es el objetivo. Siguiendo la lógica de la mayoría de los autores, la prestación es un activo de patrimonio del acreedor, mientras que un pasivo en el patrimonio del deudor, porque es algo que debes dar, o hacer o no hacer. El elemento objetivo es la prestación que el deudor debe al acreedor para que nazca la obligación. El objeto debe ser determinable, posible y lícito. No es que, como por ejemplo, se me dice que voy a ser contratado para llevar unas encomiendas, pero en la encomienda estaba llevando cosas ilícitas, como estaba contrabandeando de un país a otro, no sé, como por ejemplo arroz o cilindros de gas. Esa actividad también es ilícita y la ley la sanciona. Aunque está dentro de un contrato, puede estar dentro de un contrato y puede llegar a ser una obligación también. Ahora, este es el tema que en realidad necesitábamos conversar el día de hoy, pero teníamos que hacer el antecedente. Habla de las fuentes de las obligaciones. De aquí sabemos de dónde nacen. ¿Sí? La fuente de las obligaciones nacen del hecho o el acto jurídico que constituye su antecedente a la fuente donde emana la misma. Dice, ya Borda define a fuente como hecho, acto o disposición legal en que se origina la obligación. Se origina la obligación. No se olviden de esa parte. Todas las personas llegamos a tener una obligación, ¿sí? Y debemos conocerla. ¿Por qué hemos hablado de las obligaciones? Porque cuando usted crea o es parte de un contrato, contrae obligaciones, tanto de ida como de vuelta, como les explicaba en el ejemplo, en las que son de contratos por servicios, ¿sí? Él está contratado a hacer su actividad de servicio y yo estoy obligado a pagarle, ¿sí? Cada uno se obliga en tiempos, en dineros, en espacios, con diferentes condiciones, pero cada uno se obliga con el otro, ¿ya? ¿Qué más les puedo hablar? Dentro de las fuentes de obligación tenemos la ley. La ley es la fuente remota de las obligaciones, porque algunos autores en este sentido señalan que existen obligaciones y es necesario determinarlas en la ley. Esta fuente está definida por el artículo 1 CC, por el cual la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. Manda, prohíbe y permite. Como por ejemplo, hacemos un contrato, pero yo dentro del contrato te pongo a ti que tú no vas a tener vacaciones. Pasa un año, yo no te voy a pagar un mes de vacaciones o 15 días de vacaciones, no te los voy a pagar. ¿Sí? Aquí se remonta la fuente de la obligación. Usted se remite a la ley y la ley dice y establece que nadie, ningún trabajador o ninguna persona puede disponer o renunciar sería más bien, renunciar a sus derechos. Ninguno de ustedes puede renunciar a sus derechos. Aunque esté escrito en un papel y usted firmó 10 veces, puso su huella, lo que haya puesto, no puedes renunciar a tus derechos. ¿Sí? No puedes hacerlo. Aunque un papel lo diga y aunque tú lo firmes y estés consciente que lo estás firmando, la ley dice que no. ¿Ya? Es como también nuestra remuneración. A ver, ustedes salen como técnicos. Según el escalafón, ustedes dentro del salario mínimo pueden ganar $733. ¿Ya? Como mínimo. Entonces, si ustedes reciben un menor valor, ustedes pueden demandar a esa empresa.
porque no está cubriendo lo que dice la ley, ¿sí? Y así hay otras cosas más. El tema de vacaciones, el tema de las horas extras también está normado en la ley, no en valor, sino en función. Dice la ley que usted solo puede trabajar 8 horas, pero no, lo están haciendo trabajar 14 y le siguen pagando lo mismo. Entonces, no, ahí la ley también aplica y hace que le paguen su remuneración adicional, o en este caso las horas complementarias o suplementarias. Lo que es cuasicontrato. Diferencia fundamental entre contrato y cuasicontrato es que en el último no hay un acuerdo de voluntades, aunque sí la voluntad de un individuo que obliga a otro, como el caso de las agencias oficiosas. El cuasicontrato está previsto en el artículo 2185 de la Constitución y son 3 principales: agencias de oficios, pago de lo que no debido y el cuasicontrato de la comunidad. Esto de aquí casi no lo vemos dentro de nuestras acciones, pero lo que sí vemos son los delitos y cuasidelitos, ¿sí? Definido también en el artículo 2184, ¿sí? La norma dice que si el hecho es lícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, la Constitución lo considera como un cuasidelito. Ya eso sí deberían analizarlo. Cuándo es un delito y cuándo es un cuasidelito. Ya. Vamos a seguir con otra parte que también es fundamental. Y dentro de las fuentes de las obligaciones son el contrato, el pago de lo indebido, como les mencioné, la gestión de negocios, también tenemos el enriquecimiento sin causa, hecho lícito, ¿sí? Esos son. El contrato, pues, ya vamos a hablar de él un poco más, y de las demás, esas las vamos a seguir hablando clase por clase, ¿sí? Esas ya las tenemos para hablar la siguiente. El siguiente tema que vamos a hablar, yo sé que estamos un poquito más rápido, era para que no les quedara un vacío del tema de las obligaciones, es sobre el contrato, ¿sí? Así que en estos par de minutos que les voy a cerrar, investiguen, ¿sí? Investiguen sobre el contrato. ¿Qué es las características del contrato? ¿Sí? ¿Qué elementos contiene el contrato? Hay algunos, según los autores, cada autor define los elementos muy diferentes. Entonces vamos a ver qué tanta variación tenemos y vamos a ver con cuál nos quedamos para poder hacer el estudio y con eso trabajar. No sé si ustedes ya revisaron su calendario académico, pero si mal no recuerdo, la semana que viene tenemos exámenes, ¿sí? Les anticipo para que ya vayan revisando. Han pasado hasta hoy, ¿no? 5 semanas. Yo el día viernes, la última clase, les avisaré hasta qué tema voy a tomar, ¿sí? Hasta qué tema voy a tomar para que ustedes tengan mayor conocimiento de qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? El examen, pues yo les mencioné en algún momento, no son difíciles, son sencillos. Lo que se busca no es hacer que caigan, sino saber si saben o si están captando lo que estamos haciendo. Les invito a revisar el aula virtual, revisen los videos. Trato de siempre colocar videos que no solo se quede con lo que yo les estoy dando, sino que vaya un poquito más allá. El del contrato lo vamos a revisar más tarde, ya mismo, la siguiente intervención, ¿sí? Y de esa manera, pues, me gustaría que consulten algo, ¿sí? Sobre el contrato. Se cuidan, ya conversamos, revisen el contrato, ¿sí? Ok, profe.